Bueno, hola nuevamente a esta nueva cápsula de pruebas Saber Pro. En esta ocasión hablaremos del módulo de lectura crítica. Entonces, todos los materiales tomados para este ejercicio provienen de la cartilla Presentación General de la Prueba, que está disponible en el sitio web oficial del ICFES. Para el módulo de lectura crítica, van a evaluarnos las capacidades que tenemos de entender, interpretar y valorar los textos que pueden encontrarse tanto en la vida cotidiana como en lo que tiene que ver con la academia, entornos no especializados, pues, académicos no especializados, y la finalidad es establecer si una persona que está siendo evaluada tiene el nivel de comprensión lectora que le permita interpretar, aprender y tomar una postura crítica frente a un texto, aunque no cuente con un conocimiento previo del tema que se está tratando. Es decir, si su habilidad para leer le permite entender, argumentar, comprender lo que está leyendo. ¿Mm? Las dos primeras competencias que se evalúan, ustedes están viendo en pantalla, son identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto, y la segunda es comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Entonces, estas dos competencias se refieren a esa comprensión del contenido de un texto en sí mismo, sea en un sentido local o global. La tercera, que es reflexión a partir de un texto y evalúa su contenido, se refiere a una postura crítica frente al texto. Así, estas tres competencias representan de manera general algunas de las habilidades cognitivas que son necesarias para ser un buen lector, un lector capaz de hacer una crítica sobre lo que está leyendo. Por otra parte, estas competencias se van a evaluar mediante unos textos que tienen diferente tipo y propósito. No todos los textos tienen la misma finalidad. Y la razón para esto es que, si bien pues tenemos una lectura crítica de todo texto, también se exige pues un ejercicio de las competencias que mencionamos. Y estas, ¿cómo se ejercitan? Pues a través de diferentes maneras en función de las características que tiene cada texto. Es decir, hay muchos tipos de texto en los cuales deberíamos poder aplicar estas competencias que evaluamos. En primer lugar, vemos que se espera que el estudiante identifique y entienda los contextos locales que conforman un texto. Y esto a su vez, esa competencia a su vez, la van a valorar según si entiende el significado de los elementos locales que constituyen el texto y si identifica los eventos que se narran de forma explícita en ese texto. Acá nos hablan de si somos capaces de entender el significado de las palabras, de las expresiones, de las frases que aparecen allí de forma expresa en el texto que nos muestran. Y la evaluación de esta competencia no nos está revisando por conocimientos propios de gramática, pero sí por la comprensión que tengamos de las relaciones semánticas que hay entre los distintos elementos que hay en una frase, ¿sí? Entonces, con esto, nosotros deberíamos estar en capacidad de responder preguntas como ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿quién?, ¿de qué manera y con quién? Y obviamente sin esta competencia no podemos desarrollar pues las dos siguientes competencias. La siguiente competencia está denominada como comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Las evidencias son las que ustedes pueden ver en pantalla y esta competencia consiste en esa capacidad de entender el significado de las palabras, de las expresiones, de las frases que vemos de forma explícita en ese texto. Esta evaluación nos va a permitir, pues, entender la estructura formal que tiene ese texto en función de sus partes, identificar esas características que tienen las distintas situaciones que nos presentan, cómo comprendemos esas relaciones entre las diferentes partes o enunciados de un texto. Recuerden que hay un sujeto, hay un verbo, hay una acción,
¿sí? Hay un complemento. Entonces, todo esto nos lo van a estar revisando. Tenemos que identificar y caracterizar las ideas o las afirmaciones que se presentan en esa estructura de un texto informativo. Debemos ser capaces de identificar ese tipo de relación que hay entre los diferentes elementos de ese texto, si es discontinuo. También tenemos que poder reflexionar a partir de ese texto y evaluar su contenido. Esto implica que seamos capaces de ver la validez y las implicaciones que hay en un enunciado, si se trata de un texto en el cual argumentamos una postura o exponemos una situación, si establecemos relaciones entre el texto y otros textos o enunciados externos, si sabemos citar, por ejemplo, si reconocemos los contenidos que son valorados dentro del texto, si podemos identificar las estrategias discursivas en un texto, si podemos dar un contexto en la información que se presenta dentro de ese texto. Entonces, aquí básicamente tenemos distintos tipos de textos y varias competencias o varias evidencias dentro de las competencias del módulo de lectura crítica. ¿Qué vamos a encontrar? Textos que pueden ser continuos o discontinuos. Continuos, que nos cuentan una historia desde la narrativa, desde las letras, desde lo que está escrito, a través de una novela, un cuento, una poesía, una canción, si son de orden literario o si son de índole informativa, pues serán descriptivos, expositivos o argumentativos. Ahí tenemos el ensayo, la columna de opinión, la crónica, lo que vemos en las noticias, por ejemplo. Los discontinuos, si son de orden literario, serán la caricatura o el cómic, o informativos cuando se trata de etiquetas, infografías, tablas, diagramas, avisos, manuales o reglamentos. Entonces, ¿cómo nos van a evaluar estas preguntas? En los textos continuos vamos a tener un 15% de textos literarios y un 70% de orden informativo. En discontinuos vamos a tener un 6% de orden literario y un 9% de índole informativo. ¿Por qué se van a enfocar principalmente en los de orden informativo? Porque digamos que lo que habitualmente ya como profesionales, ya como graduados, encontramos son, por ejemplo, las noticias, ¿sí? Encontramos los análisis de coyuntura, cómo impacta eso en nuestro día a día. Entonces es pues bastante importante el impacto que tienen este tipo de textos en nuestra vida. Todos los textos que van a emplear en esta evaluación, pues dado que solo hay 4 horas y 40 minutos para la totalidad de las pruebas de competencias genéricas, van a tener como máximo 500 palabras, lo que es un texto pues corto relativamente, ¿sí? Más o menos equivale a una hoja ese texto. Entonces, en este módulo de lectura crítica hay una estructura que es cómo distribuyen las preguntas para la evaluación. Dentro de las 3 competencias que nos van a evaluar, el porcentaje es el siguiente. Para identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto, nos evalúan el 26%, son este tipo de preguntas. El 40% equivale a preguntas que evalúan la competencia de comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle sentido global. Y el 34% reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido. Y de esta manera concluimos este recurso, este video de apoyo para la presentación de las pruebas de lectura crítica. Muchas gracias.